Bueno, pues sean bienvenidos todos. Hoy vamos a ver nuestra lección número 6 de la nación elegida, David y Goliat. Una historia muy conocida para todos, ¿verdad? Antes de ir a nuestra Ujú. lección, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Ujú. Amado Padre, yo sé que muchas veces tengo temor y no confío en ti para que me ayudes. Perdóname por causa de la muerte de Jesús en la cruz. Dame más confianza en ti y más valor para hacer lo que tú me pides. Quiero ser hijo tuyo, fiel y valiente. Amado Padre, ayúdame. Amén. Amén. Un pequeño repasito de nuestro, vamos a decir, de nuestro reglamento en cuanto a nuestro curso es, llegamos preparados para la clase, somos puntuales, respetamos a los profesores que nos sirven, respetamos a los compañeros en clase y también a los compañeros en el grupo de WhatsApp. Esto es con el fin y el propósito de hacer todo con decencia y con orden y servirnos y edificarnos para la gloria de Dios, ¿ok? La actividad del día habla sobre el hombre más alto de la historia. Esta es una sección que, bueno, es un poco de información, ya que estamos hablando sobre un hombre bastante alto en nuestra historia, en este caso Goliat. Vemos que hay varios casos a lo largo de la historia humana de gente que ha sido bastante alta. Por ejemplo, este hombre llamado Robert Wadlow medía 2,72 metros, casi la altura de Goliat. Goliat medía 6 codos y un palmo. También escuchamos sobre los gigantes en cuanto al informe que dan los espías a Moisés y al pueblo, diciendo que había una ciudad donde había gente enorme, en la cual los espías se sentían como langostas, pequeñitos. En el caso de Goliat, Goliat medía 292 centímetros, 2 metros 92, casi 3. Era un hombre bastante grande y bastante fuerte. A veces la gente pone en tela de juicio estas situaciones o estos personajes de la historia en la Biblia sobre si existieron los gigantes. Es muy probable que sí, la Biblia no miente y nos da datos específicos en cuanto a la altura de este hombre. También lo describe bastante bien al grado de hablarnos sobre su vestimenta, su armadura. A diferencia con Goliat, Robert Wadlow, conforme fue creciendo, fue sufriendo de enfermedades. Pensamos que en el caso de Goliat no es así porque él es un soldado, es alguien que debería estar sano para enfrentar a los que vinieran contra el ejército de los filisteos. Eh, Antes de pasar a las preguntas de considerar, me gustaría tomar un poquito de tiempo para agregar una información adicional. Ya pasamos de... Sí, también los de Filim. Buenas noches. Sí, vemos bastantes ejemplos de gente con una altura extraordinaria en la Biblia. Algo que debemos de tomar en cuenta para continuar con nuestra lección es el ver dónde estamos en la historia. En la semana pasada hablábamos sobre el llamamiento a Samuel. Ahora Samuel está sirviendo en el templo. En este punto de la historia ya han pasado algunos años y han ocurrido varios eventos. A este punto de la historia Samuel ya no es un niño, ya es un anciano. A este punto de la historia los hijos de Samuel ya eran quienes administraban en el templo. Pero algo pasó con los hijos de Samuel. Los hijos de Samuel también se alejaron de Dios. Los hijos de Samuel eran injustos y no seguían a la norma de la santidad frente a Dios. Esto es algo difícil para Samuel como el líder, porque él sí conoce a Dios, él habla con Dios, pero aún así esto no le desanima en el caso de sus hijos. También llegamos al punto en el que la nación de Israel pide un rey. ¿Con qué propósito? Para ser igual que las demás naciones. Hasta este punto, el, el pueblo de Israel, perdón, estaba gobernado por una teocracia. ¿Qué es una teocracia? Es Dios gobierna. Ahora el pueblo de Israel quiere ser como las otras naciones, quiere que un rey vaya delante de ellos. El primer rey escogido por Dios para el pueblo de Israel fue Saúl.
pero Saúl se alejó de Dios. Incluso la Biblia nos habla de que hasta un espíritu vino a atormentarlo. Viendo esta condición, Dios escoge otro rey, escoge a David. Si comparamos las cosas con Saúl y David, nos damos cuenta de algo, que en el caso de Saúl es conforme a lo que ven los hombres. La Escritura nos describe a Saúl como un hombre alto, bien parecido y muy capaz. Y en el caso de David nos lo describe como un muchachito, un pastorcito de ovejas. Hay algo importante que espero veamos en la siguiente lección, si no voy a hacer mención de esto. Hay una diferencia entre los corazones de David y Saúl. Lo vemos en la actitud de Saúl, cuando orgulloso ofrece los sacrificios y por eso es desechado delante de Dios y no reconoce su pecado ni pide perdón. Y vemos la diferencia con David, que no era grande como Saúl, pero era grande en cuanto al buscar el perdón de Dios, como lo vemos en los Salmos. Y veremos también en los libros de Reyes. Para este punto estamos comenzando el libro de Reyes. Ahora, como mencioné hace un momento, el rey es Saúl, el primer rey de Israel. Ahora vamos a ver cómo enfrentan a este pueblo de los filisteos. Y para eso vamos a hacer el repaso con las preguntas de considerar. Perdón, me llegó un mensaje, no tiene nada que ver con el grupo, vamos a continuar. ¿Tuvieron la oportunidad de leer el primer libro de Samuel, el capítulo 17? Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces vamos a la parte fácil, que es la difícil, las preguntas. ¿Quiénes son los personajes de esta historia en este capítulo de primero de Samuel? David, Goliat, ¿Quién más? pueblo de los filisteos, los hermanos de David, Okay. el papá de David, Muy bien. los soldados que seguían a Saúl. Muy bien. Hernán Gómez, ¿desea agregar algo más? Pues ya ella los dijo casi todos, pastor. Sí, ¿verdad? Javier. Sí, ahí lo único que faltó fue que, sí, ella nombró los hermanos, Esaí, Elías, Abinad y Sama. Uh-huh. Muy bien. También Dios, Muy bien. Arner y el general. El rey Saúl también. Y todos los... ¿Perdón? El rey Saúl. El rey Saúl. En este punto vamos a ir hablando por partes. Por ejemplo, en la primera parte hablamos sobre el Señor y el rey Saúl. En cuanto a la historia, Saúl fue escogido como rey, pero fue un rey renuente en Primera de Samuel, capítulo 10, para que tengan oportunidad de checarlo después. Samuel fue un buen líder militar por un tiempo, en el mismo libro de Primero de Samuel, capítulo 11, pero desobedeció al Señor en Primero de Samuel, capítulo 12. El Señor lo dejó y un espíritu maligno lo atormentaba y se volvió enojón e inseguro. También vemos con Saúl, en cuanto a los precedentes que tenemos, que Dios ya había decidido reemplazarlo con David en Primera de Samuel, capítulo 16. David ya tocaba el arpa en la casa de Saúl. La Escritura nos dice que con el arpa que tocaba David, Saúl encontraba descanso. Los soldados israelitas. Goliat medía 3 metros. El escudero de Goliat, David, los hijos de Isaí. Eso en cuanto a los personajes que ya mencionaron. En cuanto a los filisteos, se nos dice que este era un grupo étnico que formaba parte de lo que entonces era conocido como pueblos del mar. Sus centros de poder estaban radicados en las 5 ciudades a lo largo de la costa del mar Mediterráneo. En la parte suroeste de Palestina. En estas condiciones geográficas no tenían otro sentido hacia dónde desplazarse, sino rumbo al este, invadiendo el territorio del pueblo escogido. Una de las claves de la fuerza militar de los filisteos era el uso de las armas de hierro. En 1 Samuel capítulo 13, versículos 19 a 22, se nos dice que los filisteos tenían virtualmente el monopolio del proceso de fundición de ese metal. Y recordando lo que dijeron en cuanto a los 3 hijos de Isaí y al mismo David en la historia.
Esos son los personajes y un poco de trasfondo histórico y detalles en cuanto a quiénes eran. ¿Ahí tenemos alguna duda o algún comentario? Señor, ¿No? ¿Todo bien? Señor. Ok. Esta información se las voy a mandar al grupo de WhatsApp para que lo tengan, ¿ok? Y lo puedan ver con más calma y también pues puedan usarlo ustedes si les toca enseñar la historia. ¿Ok? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? lo que fue el casco de bronce de Goliat, lo que fue la lanza, lo que fue la onda que usó David, lo que fueron las piedras, lo que fueron todo lo que, toda la indumentaria de Goliat. Muy bien, muchas gracias, Jolie. Damos oportunidad a alguien más que agregue más detalles en cuanto a los objetos. Recuerden, son los objetos que aparecen en la historia y que usaron los personajes. Carlos, El arpa también. Sí, como dice el hermano, ¿el arpa? el arpa, la comida que le mandó el papá de David para llevar a sus hermanos. Bueno, el armamento, la indumentaria de los soldados. Mm, Y no se me ocurre más nada. La Queso, la piedra. leche. Muy bien. Queso, la leche. El queso, piedra. el trigo, ¿verdad? Tostado. Ujú. El mo- Hay uno que tal vez no aparece exactamente en la historia, pero las dejó David en el desierto y es regañado por eso. ¿Qué son? Las Las ovejas. ovejas. las ovejas. Las ovejas. Muy bien. También podemos ver que Muy está bien. Vamos a El el monte valle y donde el estaban valle. reunidos. el valle en el que ocurrió la historia. El monte y el valle. Ujú, Claro. ujú. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Les vamos a retomar la instrucción de que vamos a levantar la mano si alguien desea hablar, para así dar oportunidad a todos y también no saturar tanto. ¿Está bien? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Dónde ocurrió esta historia? Ahí vemos la respuesta, ¿verdad? En el valle de Ela, lo cual formaba parte del estado de los filisteos. Vemos que el camino o el lugar donde estaban los filisteos era muy cerca de la costa, o la costa mejor dicho. También como un detalle importante o relevante para esta historia es que Belén estaba a 22 kilómetros aproximadamente del lugar donde se da el conflicto del Valle de Ela. Por eso es que es tan fácil o cómodo, no sé qué término queremos usar, en cuanto a la llegada de David con sus hermanos. Hernán Gómez. Sí, pastor, aquí nos dice que acamparon entre Soco y Esaca, en Efes Damín. Uh-huh. Muy bien. Sí, aquí vemos como las flechas nos señalan un lugar aproximado. Carlos, muy bien, Hernán. Muchas gracias por su colaboración. También, Carlos. perdón, pastor, también leí que Israel estaba en el valle de Terebinto, ¿puede ser? Que es donde donde se desata la guerra. Que los filisteos se reunieron en Soco de Judá y Israel estaba en el valle de Terebinto. Muy bien. También un detalle aquí importante para este punto de la historia del conflicto que hay entre Israel y los filisteos es que los filisteos ya fueron derrotados una vez. Perdón, unos versículos anteriores son, si no mal recuerdo, creo que es Jonatán el que les ha derrotado. Y ahora vemos que la confianza de los filisteos está en base a quién. ¿Quién es el que les levantaba los ánimos a los filisteos? Goliat. Goliat. En base a Goliat. Ellos confiaban bastante en Goliat, ¿verdad? Muy bien.
Ok, entonces, ¿hasta aquí algún comentario o pasamos a la siguiente? Ok, entonces vamos a la siguiente. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Ocurrió en la época de los reyes. Estamos hablando de unos 1000 años antes de Cristo. Hernán Gómez. Sí, pastor, yo investigué aquí más o menos entre 1040 y 966 antes de Cristo. Exacto. ¿Recuerdan el video que les mandé con la mano? Pastor, a mí no me salió. Lo mandé al grupo de WhatsApp, lo mando de nuevo en la noche. Cada Por dedo, favor, pastor, porque ¿alguien a mí no levantó la me mano? salió. Creo que lo había mandado al grupo de WhatsApp. Ahorita lo reenvío al grupo para que lo puedan descargar. Por favor, pastor. En el video se hablaba de que cada dedo representaba a un personaje histórico. Este es Jesús, ¿ok? Este es Abraham. Estamos hablando de 2000 años antes de Cristo. Abraham esperó a Jesús. Señaló a Jesús, ¿ok? El siguiente dedo es Moisés. Moisés son 1500 años antes de Cristo aproximadamente. Moisés igual señaló a Jesús. El siguiente dedo es David. Son 1000 años. David también señaló a Jesús. Y el último de los profetas, Esdras, es 500 años antes de Cristo. Igual señaló a Jesús. Notamos que esta es una buena forma para ayudarnos a recordar los eventos y fechas y personajes. Abraham, Moisés, Abraham, Moisés, David, Esdras y Jesús. Todos señalan a Jesús. ¿Ok? En un momento subo de nuevo ese video para que lo tengan y puedan usarlo si les es de ayuda. En la mano salen los intermedios también, ¿cierto? Los jueces. Ya la subí yo de nuevo, pastor. Yo lo tenía, ya la subí la ¿Ya lo subió otra vez. Sí, Gracias, al grupo de WhatsApp, ahí está. Gracias, mi hermana. Ok, muchas gracias, Taira. Sí, esa es una buena herramienta para... Voy a quitar un poquito el audio por un momento. Perdón, es que aquí en México, bueno, por lo menos aquí en el estado donde vivo, pasa muy seguido alguien vendiendo pan en las noches y usa una canción para ello. Y estaba un poco fuerte, una disculpa. La publicidad. La publicidad, ¿verdad? De fondo. Ok, el origen de la época de los reyes nos puede... perdón, es que me distrae un poco. El origen de los reyes y la época en la que estamos se responde de una manera fácil. Los reyes en Israel tienen origen, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios pidió que tuviera reyes. ¿Por qué pidieron esto ellos? ¿Qué querían ellos? Querían ser como las otras naciones. Ya no querían seguir bajo Dios, ¿verdad? Así es, ya no querían que Dios los mandara. También algo que nos ayuda un poco es Primera de Samuel, capítulo 8, que nos habla sobre los hijos de Samuel. Nos habla que se alejaron de Dios, que no eran justos y que no servían de manera correcta en el templo. Y eso, pues, que ocasionó que la gente se alejara de Dios, que ya no viera el hecho de estar bajo de Dios como algo de gozo. Por desobediencia. Pero esto también iba a haber desobediencia. Pero esto también iba a traer consecuencias. Sus hijos iban a ser obligados al servicio militar y a trabajar de muchas maneras para el rey. Y también se les iba a cobrar impuestos. Y una parte importante es que no lo vemos inmediatamente, pero los mismos reyes también se corrompen. Y eso hace que el pueblo de Dios se pierda en el aspecto espiritual, en ya no buscar al Señor. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Se sigue viendo, ¿cómo se va a ir? Yo no. Una hora.
Ok, entonces vamos a la siguiente. Recuerden que estamos con las preguntas de considerar y nos estamos enfocando, perdón, en el capítulo 17. ¿Cuál es el problema en nuestra historia, en este capítulo de Primero de Samuel? Levantamos la mano para participar y así dar oportunidad a todos los hermanos. Carlos. Y el problema es Goliat. O sea, cómo vencerlo, porque nadie se animaba hasta que David, bueno, se animó. David estaba acostumbrado porque peleaba con bestias defendiendo sus ovejas, así que no tuvo miedo de enfrentarse. Y creo que ese era el problema que tenían en ese momento. Muy bien. Taide. Bueno, el problema como yo lo veo es la falta de fe del pueblo de Israel, porque nadie quería enfrentar a Goliat porque tenían miedo. El miedo es la falta de fe a Dios, no creían que Él les iba a dar la victoria. Y bueno, todo eso lo ocupó el Señor para elegir a David, ¿no? Pero realmente era la falta de fe del pueblo. Muy bien, falta de fe, es un problema grande. Luis Armando. Sí, pastor, buenas noches. Gracias, Dios le Taide. bendiga. Buenas noches. Sí, Igualmente, Dios le en bendiga. realidad, decía ella, la falta de fe y el liderazgo que Dios le había dado a David. También, recordemos que los filisteos no solamente ofendían al ejército, sino que ofendían a Dios y decían, ¿quién te va a defender a vos? Le dice que venís con esa vara como que si yo fuera un perro. Entonces, ni tu gente, ni tu ejército, ni tu Dios te va a defender. Entonces, ellos hacían eso mal. Entonces, más el Señor más apoyaba a su pueblo y con mucha más razón apoyaba a David, pues, en su fe. Así. Gracias, Así pastor. es. Ese es un... Gracias por participar, Luis. Muchas. Yoli. El problema más grande que yo veo es la rivalidad entre Goliat y David. Porque démonos cuenta, por ejemplo, que venga un gigante contra usted que es bien bajito, a ver, ¿cómo cree usted que reaccionaría? Pues tendría... hay una parte importante que está usted mencionando aquí, es un buen punto. Cuando David dice, yo me voy a enfrentar a Goliat, ¿cuál es la reacción del ejército y de sus hermanos? Están todos huyendo. Se pusieron bravos. Sí, no creen. La duda, pastor. Se pusieron bravos ya duda. cuando... La duda. Se pusieron bravos ya cuando David decapitó, bueno, golpeó a Goliat con la piedra y lo decapitó. Ya no lo oímos, pastor. No se le escucha. Se le fue la señal. Está de descanso, pastor. Un receso para el pastor. ¿Me escuchan? Tenemos Listo, que pastor. Ya lo escuchamos. orar por esos problemas que nos dan. Ok. Permítame un momento, se me murieron los audífonos. Ay, si no es una cosa es otra, ¿verdad? Un momento, por favor. Ok, un momentito. Tengo unos problemitas. Para variar, ¿verdad? Ahora sí les escucho, perdón. Santo Servinio. ¿Me escuchan? Perdón, estaba.
Sí, el grave Ok. problema que miro yo es, ¿no? El problema que veo son los filisteos y Goliat. Ujú, Y el miedo del líder, el rey Saúl. ujú. El miedo Muy bien. que le transmitió al ejército, al pueblo de Israel, al ejército de Israel también. Sí. Y vemos que ese miedo, pues, como bien dijo Tai, de verdad, es la desconfianza en La Dios. falta de fe. Dios su falta de fe. Dios ya les había dado victorias, Dios ya había estado con ellos, pero qué fácil se olvida uno del cuidado de Dios, ¿verdad? Tiene el problema grande y olvidamos que las victorias en nuestra vida dependen de el Señor, al igual que el pueblo de Israel. Luis Armando, ¿algo que desea agregar? Yoli Vargas, ¿hay algo que usted quiera agregar? Señor, yo veo ahí todo correcto. Ok. Entonces voy a bajar sus manos porque se quedaron levantadas. Ok. ¿Puedo Entonces hablar, vamos a la pastor? siguiente. ¿Pastor, puedo hablar? Adelante. Sí, mire, Sí, yo veo adelante. lo siguiente. Yo veo lo siguiente. De todas formas, el pueblo de Israel estaba temiendo de que los filisteos fueran a posesionarse en sus tierras. Por eso fue donde salió Ujú, el filisteo Goliat a atacarlos. ujú. Por eso él dijo, los desafió al ejército. Dijo que si la persona que escogieran dentro del ejército de Israel se enfrentaba con él y lo podía matar, ellos iban a ser sus sirvientes. Entonces ellos realmente era porque se iban a posesionar en las tierras de Israel. Los filisteos iban a invadirlos. Entonces prácticamente ese es uno de los Sí, problemas más tenaces. sí, muy bien. Venían expandiéndose, ¿verdad? Hacia la tierra porque del otro lado solamente les quedaba la costa y venían por la tierra que Dios le había dado a su pueblo. Buen comentario. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Contemos juntos la historia. Voy a pedir que alguien de los que no ha participado levante la mano y nos ayude a contar la historia. Alexander Montilla. Pastor, qué pena. ¿Será que puede poner la imagen grande? ¿Agrandar la imagen? ¿Cómo se ve? Pequeña. O la veo, yo no sé, yo la estoy viendo en miniatura. Déjeme checo qué pasó. Le digo Aquí se está viendo puros... normal. No, está normal, pastor. Está bien. Ok, Está bien, hermano. Se mira Es bien. es el equipo ok, del estamos. hermano. Sí, que la toque Ok, ya la imagen pequeñera que se agranda. Ya Es el que está tiene que solucionado. ok. Gracias. Gracias por el apoyo. Es que la verdad luego ya no sé, con eso que me falla el equipo, no sé si el problema es de este lado. Pero muchas gracias por el apoyo. Ahora sí, ¿quién desea contar los eventos que ocurrieron en esa historia? ¿Quién dice yo? Javier, Javier, Sí, pastor. buenas Bueno, noches. Adelante, eh, le escucho. al principio los filisteos, y los israelitas iban a tener un encuentro de guerra. Entonces, había un filisteo ya de una estatura casi de 3 metros, que era soldado bien de guerra, y siempre salía Ujú, a retar al pueblo de Israel. Y los ofendía, realmente. Eh, Sucedió que Isaí mandó a su hijo a ver cómo estaban sus otros 3 hijos, y en ese transcurso de que llegó David allá, en ese momento se pusieron en guerra ya los 2 ejércitos, y salió el filisteo y ofendió de nuevo al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces lo ujú. retaba, y escuchó esto David, y David dijo, bueno, pues ¿qué se siente incircunciso y que está retando al pueblo de Israel y al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, Ujú. David
preguntó que al que venciera al filisteo que él se iba a dar, ¿verdad? Entonces le comentaron pues que pues le iban a dar a la esposa, a la hija del rey. Y entonces él dijo que él había Con el tigre. con el oso cuando él cuidaba sus ovejas y que él se iba a enfrentar. Entonces lo mandó a traer, bueno, se escuchó entre el ejército ese comentario y lo mandó a traer Saúl. Ya Saúl lo equiparó, pero se dio cuenta que, bueno, para David no le funcionaba ni el escudo, ni la espada, ni la coraza. Entonces él fue y agarró cinco piedras, si no mal recuerdo, del río, lisas y su honda, y fue a luchar contra el filisteo. Entonces, y lo venció, ya para hacer más corta la historia. Entonces, lo venció y después el pueblo de Israel, pues, agarró ánimo, pues se envalentó y siguió hasta los filisteos, y pues murieron varios de los filisteos también. Muy bien. Sí, muy bien. Adelante, Yoli, dígame. Hay que tener en cuenta que David venció a Goliat mediante la piedra en todo el centro de la frente. Y después de eso el mismo cogió la espada de él y lo mató. Lo llevó la cabeza al otro lado para poder ponerla presente, creer que lo habían matado. Muy bien. Muy bien. Eso es agregar un poco más de contenido de la historia. Muy bien, Yoli, por compartirnos lo que hizo David con la cabeza de Goliat. También una parte a agregar es que el conflicto en sí no se desarrolló, pasaron 40 días. En esos días Goliat estuvo provocando al pueblo de Israel, diciendo que si no habría quien le hiciera frente. Y vemos la actitud. Por la tarde, de día y de tarde, por la mañana y por la tarde, salía a decirle que quién es el valiente que podía enfrentar con él. Que el valiente que... Así es. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Sí? ¿Le escucho, Yoli? Le iba a dar Saúl muchas riquezas, además de la hija. El valiente que Muy lo bien. venciera, los filisteos iban a ser los sirvientes de los otros. Muy bien. Muy bien, vemos que era bastante la confianza que tenía Goliat, ¿verdad? También vemos que incluso siendo Saúl el más alto de los israelitas, no le hacía frente. Había olvidado quién es el que estaba con él, quién es el que le había dado promesas y lo había puesto en ese lugar. Además, como dijo David, tú vienes a mí con espada y jabalina y yo vengo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Fue todo lo que dijo David. Y vemos cómo la fe de David no fue defraudada, ¿verdad? Dios estuvo con él y le dio la victoria. Ok, muy bien. Muy buenas aportaciones. Vamos con la siguiente. 7. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? ¿Cómo se resuelve? Vamos a dar oportunidad a quienes no han participado y quien desee participar, levante la mano. ¿Hay detalles, por favor? Bueno, sí se resuelve el problema con el valor de David que Dios le da para poder vencer a Goliat y así también a los filisteos. Sí se resuelve el problema. Muy bien. El problema se resuelve, ¿verdad? Alexander Montilla. Sí, claro que se resuelve el problema a través de que el valor que Dios le da a David
y la fe que tiene intacta David sobre Dios, se soluciona el problema. Muy bien, muy buena aportación. Luis Armando. Sí, pastor, buenas noches. Fíjese que después de estar 40 días y 40 en la tarde y en la mañana asediado por otro ejército, y que salga alguien a decir, yo voy a hacer el trabajo que están pidiendo para vencer a los filisteos y a Goliat, que era la mayor amenaza, se resuelve el problema, porque hay de un solo tiro con la piedra, pues. Entonces, al decapitarlo ya se resuelve el problema. Y qué liberado se había sentido que la euforia que sintieron el pueblo cuando cayó el Goliat y se le trozó la cabeza a David detrás del resto de los filisteos a perseguirlo, pues. Ya es una victoria grandísima. Gracias. Sí, y aquí, gracias por participar. Y aquí un punto importante cuando hablamos sobre contar esta historia. Es muy fácil que caigamos en la parte de comparar la lucha del grande con el pequeño. Eso pasa en segundo eso no es lo principal. Lo importante en esta historia es que sí, David vence a Goliat, pero la gloria ¿para quién es? Para Dios. Para Dios. Para Dios. Vemos que aquí el que hace todo es Dios. Ciertamente sí, David lanza la piedra y lo decapita y se enfrenta a él, pero la gloria entera es para Dios. De hecho, podemos escuchar el Salmo 23 en uno de sus versículos y pensar en esta historia. En el versículo que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás a mi lado. Es algo que David tenía muy presente y que lo vemos reflejado en este Salmo cuando escribe al Señor, refiriéndose a que Jehová es su pastor y que a su lado nada le faltará. Muy bien. Alexander Montilla. De hecho, ante David frente al Goliat, se lo dice que ese triunfo, sin haber todavía derrotado al gigante, le dice que ese triunfo se lo iba a dedicar al Señor. Ya tenía la fe intacta de que lo iba a derrotar. Y la gloria, pues, Sí, para y Dios. tenía los ojos. Así es, y tenía los ojos bien puestos, ¿verdad? En el que le iba a dar la victoria. ¿Hay detalles? Sí, solo nada más afirmar lo que ya hemos dicho, ¿no? Aquí David, cuando está diciendo que alguien le pregunta, o creo que fue su hermano, ¿no? Que lo regañó, o el rey, no sé, no recuerdo bien, pero él aclara y dice que él ha derrotado al oso y a tigres, pero porque Dios le ha dado ese valor, ¿no? Esa valentía, esa fortaleza. Él reconoce y de hecho cuando se enfrenta a Goliat dice que, como estaba diciendo la hermana Yoli, él declaró que Dios es el que iba delante de él. Entonces en todo momento David le da la gloria y la honra a Dios. Si nunca es David diciendo, por mis fuerzas, por mi astucia lo voy a matar, es Dios me ha cuidado cuando, Dios ha estado conmigo cuando me enfrento a las fieras para rescatar a las ovejas. Dios está ahora conmigo también, que voy a hacer frente a este filisteo incircunciso. El término incircunciso es en cuanto a que estos hombres no eran creyentes del Dios verdadero. Y vemos muy claro eso cuando se burlan del pueblo de Dios y no temen. No reconocen que Dios está con este pueblo. ¿Ok? ¿Algo más que agregar? ¿No? Entonces vamos con las preguntas de consolidar. De nuevo, las preguntas van a estar enfocadas en el capítulo 17 de 1 de Samuel. Una vez más, aquí, en una manera resumida, vamos a decir de qué se trata la historia. Incluso si no queremos usar resumida, podemos usar el término. El tema de la historia es... La muerte de David. Si alguien desea decir. Goliat. ¿Perdón? La muerte de Goliat a manos de David. La muerte de Goliat a manos de David. Muy bien, ese podría ser uno.
¿Quién más habló, perdón? ¿Janet? Sí, podría decirse también la victoria de David sobre Goliat. Muy bien. Bien. ¿Carlos? También iba a decir lo mismo, de cómo David vence a Goliat, o sea, la victoria de David sobre Goliat. ¿Puedo hablar? Muy bien. ¿Puedo hablar? Javier. La manifestación de Dios la manifestación de Dios de su poder a través de David venciendo a Goliat. Muy bien. La fe de David, Muy bien. la fe de David vence a Goliat. Muy bien, y creo que ahí podemos modificarlo un poquito, decir el objeto de la fe, que es Dios, vence a Goliat. El punto donde está centrada la fe de David. Muy bien, muy buenas aportaciones. Sí podemos hablar de que David mató a Goliat, pero recordemos que el punto principal aquí es que Dios mostró su poder y que David tuvo la victoria porque Dios estuvo Por su fe. con él. Por su Es fe. un triunfo que Ok. Dios le da al pueblo de Israel. Ujú. Dios da su triunfo, Y algo Dios da también, triunfo al pueblo de pastor, Israel. Adelante. algo también es maravilloso que, como dijo David, que Goliat iba con él con las armas, ¿no? Con espada, lanza y jabalina. Pero él iba en el nombre de Dios y Dios no usó arma, porque Dios es como pelea las batallas, ¿no? Sin armas. Sí, sin el esplendor de los ejércitos mundanos, ¿verdad? Él vence y él da la victoria y preserva a su pueblo. Muy bien, muy buenas aportaciones. Vamos a la siguiente pregunta entonces. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Estamos en la parte de la ley. Recordemos, la ley tiene 3 usos: freno, espejo y guía. Viendo estos usos y viendo esta historia, ¿cómo la puedo aplicar? De la voluntad de Alexander Montilla. Dios. Nunca, ni aunque ande El pecado en de incredulidad, o sea, que de pronto dudar de Dios, de que no está El presente. dudar de Dios, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. Gracias, Alexander. Hernán Gómez. Sí, pastor. El pecado que ¿Me me escucha? enseña aquí a... ¿Escuchan? Sí, muy bien. Sí, el pecado que me enseña aquí a comenzar esta historia es que muchas veces en nuestras dificultades creemos que Dios nos ha olvidado, que Dios no está a nuestro lado, y entonces las dificultades, en lugar de poder solucionarlas, como que nos aferramos más a ella y se nos dificulta más para solucionar nuestros problemas, en lugar de entregárselos directamente a nuestro Padre Celestial. Muy bien. Queremos llevar la piedrota de problemas, ¿verdad? Ok. ¿Taire? Pues también me lleva a pensar que muchas veces el miedo nubla realmente lo que Dios es en mi vida, ¿no? A veces el miedo hace que uno reaccione por uno mismo. Y como decíamos hace un rato, nos olvidamos que Dios ya desde antes siempre ha estado delante de nosotros, siempre ha cuidado de nosotros y siempre ha estado pensando en nosotros. Entonces muchas veces nosotros por miedo, por inseguridad, nos olvidamos de eso y nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Somos como Abraham, ¿verdad? Queremos echarle la mano a Dios con sus promesas y su cuidado. Por miedo. Así es. No ponemos la vista en Dios. Javier. Sí, pastor, pues realmente el confiar en mí, en vez de, porque cuando me enfrento a mis problemas y pienso que los puedo solucionar yo y en vez de entregárselos a Dios, pues no es correcto en mi vida. O sea, es un pecado realmente el confiar en mis fuerzas en vez de entregar pues
entregarlo a Dios. Es muy común que olvidamos dónde está la verdadera fuente de ayuda, ¿verdad? Y buscamos la ayuda en nosotros mismos. Ok. Luis Armando. Sí, ahí la desconfianza y la fe. Y también la envidia, pues. Los hermanos de David sabían que él era ungido y que por algo podía haber estado ahí. Sí. Y ellos no creyeron, no confiaron también en la unción que tenía el hermano. Entonces a veces la desconfianza y la envidia nos lleva a pecar. Sí, ese es En la un punto vida importante cotidiana que de no nosotros. comentamos. Sí, ese es un punto importante. Recuerden que el hermano que le llama la atención a David es el hermano mayor. Primogénito. Que le está diciendo, tú eres perverso y nada más vienes de curioso a ver la guerra. No creen en lo que está diciendo David. Podemos pensar que tal vez aún hay un poco de resentimiento en su corazón o de envidia. Muy bien. Alexander Montilla. Alexander Montilla, ¿le escucha? Sí, ¿me escucha? Fuerte y claro. Sí. También me enseña o me muestra el pueblo de Israel que en muchas circunstancias de la vida, hablo por mí, ¿no? Nos encontramos con problemas o enfermedades, quizás, bueno, cualquier cantidad de problemas. Y siempre que encontramos un problema, de pronto tal vez buscamos de Dios, ¿no? Pero entonces nosotros debemos de estar buscando a Dios en todo momento, a cada instante. No siempre que tengamos un problema. Sí, que no dejemos a Dios en último, ¿verdad? Que le busquemos en cada momento porque las tentaciones y la lucha son grandes, pero olvidamos que más grande es nuestro Dios. Es cierto, en el mundo abunda el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en esa gracia hemos sido llamados, y Dios nos pide a confiar en Él, a estar, a poner nuestra vista en Él en cuanto a las circunstancias. Recordamos que nosotros caminamos no por vista, sino por fe. En ese sentido nos conducimos en el mundo. Me refiero a que hacemos de lado la parte del hombre que busca nada más el autorreconocimiento, la autogloria, y buscamos a Dios, ponemos nuestra vista en Él porque sabemos que en Él lo tenemos todo. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a las buenas nuevas, el Evangelio. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Recordemos que en esta parte lo aplicamos viendo cómo Dios mostró amor al pueblo de Israel, a David, y cómo Dios ha mostrado amor a nosotros. Adelante, Carlos. En la fe de David podemos ver el amor de Dios. ¿Cómo vemos el amor de Dios en la fe de David? En la respuesta. En la respuesta, ¿verdad? En la confianza que tiene David. Sí, señor. Muy bien. Javier. No solamente en esto, no cuando leyó tú vienes con el Padre y Jabalina, yo vengo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Esta es Así es la confianza tan grande que tenía David. Así es, y David llegó a esa confianza por la gracia de Dios. Muy bien. Ahora sí, Javier, perdón. Tiene el micrófono apagado. Perdón, pastor, lo quisiera conectar con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al pueblo de Israel le mandó un Salvador, en ese caso David, con su problema que tenían con los filisteos. Entonces lo quiero conectar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia en que me mandó un Salvador? Muy bien, me mandó un Salvador. Y sí podemos conectarlo directamente con Jesús. ¿Por qué? Porque David es el antepasado de Jesús.
Dios cumple su promesa. ¿Ok? Ah, Janet, ¿le escucho? Sí, también quería comentar sobre eso, porque ahí se ve el amor de Dios cuando enaltece el linaje de donde iba a salir nuestro Señor Jesucristo. O sea, el linaje de David ya Él lo trae de victoria en victoria. Ya ahí se ve que Dios va guardando esa línea de salvadores. Así es, la línea del Salvador, ¿verdad? Hernán Sí, pues esto es lo Gómez. mismo que estaba para decir lo mismo que está diciendo la hermana. Confirmar lo que dice la hermana. Ok, muy bien. Santos Herminio. Vemos el amor de Dios ahí usando ya a David, porque David iba a ser después el rey de Israel, el rey más exitoso. Y ahí le dio la victoria, le dio valentía, y así fue su reinado de David, un reinado de éxito. Sí. Ahí vamos a hacer una pequeña modificación. No fue un reinado completamente de éxito, porque David nos demuestra bastante cómo somos los creyentes, aún somos pecadores. Aún el reinado de David tuvo sus altibajos, al grado que se le profetiza que la espada no se va a apartar de su casa. Ciertamente fue un reinado gozoso en el Señor, porque el Señor estuvo con él, pero aún así David pecaba. Y como hablábamos hace un momento, la diferencia entre David y Saúl es que David se arrepentía. Pedía perdón por los pecados. ¿Ok? Vemos como digo más así, adelante digo así porque cuando reinó Saúl, solo tuvo una victoria con los filisteos. Y el pueblo era un pueblo miedoso. Cuando David empieza a gobernar, entonces tuvo muchas victorias. Y entonces el pueblo de Israel empezó a ser un pueblo de victoria. de valiente y de victorias. Por eso, sí, claro, sí, muy David bien. humanamente tuvo sus, era Cristo el que lo. Gracias. Sí, sí, muchas gracias, Santos Herminio. Sí, David, Dios dio victorias en el reinado de David. Y también, pues, Dios dio un corazón de arrepentimiento continuo y de creyente a David, porque David buscaba al Señor. Podemos ver que tuvo éxito el reinado de David, en un sentido sí, pero también en un sentido, pues su reinado fue pasajero y también demostró en su vivir que era como cada uno de nosotros, un creyente con su lucha interna entre el viejo hombre y el nuevo hombre, el hombre pecador y el hombre que es renacido de la fe. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias por las aportaciones. Vamos a pasar a la siguiente, si nadie quiere comentar algo. Ok, entonces pasamos a la siguiente. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Estamos en la parte de la vida de santificación, lo que el creyente quiere hacer en respuesta al amor de Dios. Carlos. Y después Janet Romero, por favor. ¿Qué me Adelante, enseña? Carlos, ¿le escucho? Me enseña a tener fe. A tener fe, a tener confianza y a pedirle siempre a Dios que me dé valentía, que aumente mi fe, que no me deje caer en nada, que siempre me dé esa fe para saber que todo es posible, que se puede salir adelante, que los problemas se pueden sortear, siempre pensando que podemos salir. Así es, muy bien. ¿Algo más que agregar, Carlos? ¿O pasamos con Janet? Janet, adelante. Me enseña a pedir perdón por la falta de fe que muchas veces, en ocasiones, en circunstancias,
tengo. Porque puedo decir mucho que confío en Dios, pero hay veces que siente uno la duda. Entonces, le pedimos perdón por eso. O sea, yo le pido perdón por eso, por faltarme esa confianza en que Él de verdad es el que puede hacer todo. Así es. Muy bien. ¿Taide? ¿Tiene el micrófono apagado, Sí, Taide? bueno, no, me enseña a pedir que mengüe yo más para que Él crezca en mí y que siempre quiera hacer yo su voluntad a pesar de las circunstancias y que yo ande más por fe y no por vista. Eso me enseña a pedir. Muy bien. Si esa parte de me enseña que mengue, me enseña que yo disminuya, que no me enfoque tanto en el yo, ¿verdad? Sino que vaya a Él en ayuda. Hernán Gómez. Sí, pastor. Aquí me enseña que debo fortalecerme cada día más en su palabra y a tener más fe. Pedir que sea su voluntad y no la mía. Así es. Muy bien. También una parte a ver en esto es que el reconocer y estar confiado de que Dios me bendecirá de tal manera que obrará todo para mi bien o para bien de los que creen en Él. En esta parte es en cuanto al aceptar la voluntad de Dios. El pueblo de Israel, podemos pensar que no tenían tan claro esto, ¿verdad? Por la actitud de no aceptar la voluntad de Dios en cuanto a que Dios había dicho que les iba a dar las victorias y que iba a estar con ellos. En nuestras vidas a veces ocurren eventos que podemos preguntarnos, ¿cómo puede ser esto de bendición para mí? Pues la verdad es que Dios va a usar todo para bien. Y también una verdad grande es que a veces esas bendiciones no son, ¿cómo decirlo?, tan evidentes para nosotros, sino que nos usa para ser de bendición para los que nos rodean. ¿Ok? Muy bien. ¿Algún otro comentario o algo que agregar? Mauricio, ¿le escucho? Sí, pastor, me enseña como también a confiar que a pesar que los problemas sean quizás más grandes que Goliat, quizás los veamos tan gigantes, tenemos que confiar que tenemos el apoyo de Dios y que en eso estamos seguros que tendremos el triunfo. Así es. Me enseña a confiar de que tal vez el problema yo lo veo grande, pero aquel que está conmigo es aún más grande. Más grande. Y Él Claro, mucho va a más obrar fuerte, más para mi grande. bien. Okay. Así es. Muy bien. Alexander. Perdón. ¿Ha terminado Mauricio? Sí, estamos ok. Eso era. Okay. Gracias. Alexander Montilla. Me enseña pues a que en todo momento debo agradecerle por todas las obras que él hace en mí y en mi familia y en toda la humanidad. ¿Sí? Agradecer por todo ese cuidado, ¿verdad? Por todo lo que ha hecho. Muy bien. ¿Algo más que agregar, Alexander? Sí, y pues también pues que me enseña a fortalecer más, que le pida a él para que me fortalezca más espiritualmente y incrementar más la fe en él. Muy bien. Muy bien. Muy buenas aportaciones. Vamos a pasar con la siguiente, la de ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? O dicho de una manera más sencilla, ¿con quién compartiría esta historia? ¿Quién dice yo? Janet, adelante, le escucho.
sería buena situación con un grupo de jóvenes para que vean en David un joven dispuesto a las cosas de Dios y que entiendan que si confían en Dios, todo le es para bien. Ujú. Sí, muy bien. Para jóvenes, ¿verdad? Que a veces en esa etapa atravesamos por bastantes cosas difíciles y a veces se nos cierra el mundo con cosas tan pequeñas. Nos ahogamos en un vasito de agua cuando es una buena oportunidad para ver la maravilla de Dios y cómo Él ha obrado en nuestras vidas. Muy bien. ¿Quién me puede decir con quién más compartiría esta historia? Yo la compartiría con una persona que tenga un problema muy grande, que esté a punto de suicidarse, que esté a punto de que no vea la salida a sus problemas. Padre Santo, ¿cómo sería eso? Muy bien, de compartirla con alguien que esté pasando por estas situaciones, mostrándole que Dios no lo ha dejado solo y que ciertamente está atravesando por un problema, pero el que le puede sacar es más grande que ese problema y que a Él pertenece y que Dios le ama y le llama a través de su palabra. Muy bien. Carlos. A mí yo veo que es una linda historia para compartirla en familia. Creo que David es un muy buen ejemplo para ver que se puede salir adelante, que no hay problema que no se pueda resolver. Si uno tiene fe en Dios, se puede salir. Así que creo que en familia, por ahí siempre tenemos tantos problemas que por ahí se puede reflexionar con esta historia. E Muy bien. incluso hasta en un equipo deportivo también se puede incentivar. Sí, sí, ¿verdad? Mostrándoles que Dios pues está con ellos y les va a ayudar. Taire. Pastor, bueno, sí, las historias de la Biblia siempre son buenas para yo digo que para todas las situaciones, y esta me gusta porque hay líderes a veces que han perdido la fe y la verdad es que eso es un peligro porque están enfrente de personas que las están guiando y y han perdido la fe, entonces no dirigen bien a ese grupo de personas. Y es importante decirles de nuevo con esta historia que el Señor está con ellos y que los va a guiar y que por su gracia, pues estamos donde estamos, ¿no? Y para mí eso es importante compartir con los líderes a veces de las iglesias que yo siento que como que se estancan. Es importante esa historia. Muy bien. Sí, es importante porque a veces pensamos que los líderes, sean pastores o diáconos o personas que ayudan en el templo, no pasan por problemas difíciles y no enfrentan depresión, ¿verdad? Necesitamos estar al pendiente de los que nos cuidan, porque recordemos que ellos también son humanos y a ellos también el diablo les tienta. Y ellos también cargan con bastantes cosas que son un problema grande para el ministerio. Y si el pastor no está firme, pues va a ser un problema para la congregación. Una parte importante en lo personal que yo compartiría esta historia sería con alguien que sufre de depresión, mostrándole que la misericordia de Dios es más grande, que Dios está con él y que aún con esa depresión, que puede ser su Goliat, Dios va a hacer algo grande y Dios le va a sacar adelante y le va a preservar. A veces, a diferencia de Goliat, la depresión o problemas así psicológicos son tan silenciosos y tan poco perceptibles que damos por hecho que no pasa nada. Es bueno cuando vemos que alguien está sufriendo acercarnos y compartir este mensaje o cualquier otro mensaje de la Escritura para fortaleza, para llamarle a crecer en la fe, para que ponga sus ojos en Cristo y pues que Cristo obre en él.
podemos pensar en la gente que sufre persecución. Aquí vemos a los filisteos, en especial con Goliat, persiguiendo al pueblo de Dios, acorralándolo en una esquina, en un sentido figurado de que pues nadie se podía o quería enfrentar a él, lo veían como un problema grande. Pero vemos cómo Dios da la libertad, Dios a través de quien él había escogido, libera a Israel de esta presión. ¿Ok? Muy bien, muy buenos comentarios. Vamos a pasar con la siguiente sección. Dígame. Adelante, le escucho. También considero que, también considero que sería buena situación para compartir con los jóvenes. A la verdad, esta pequeña historia y gran historia la escuché yo cuando recién había comenzado. Tienen problemas que lo manifiestan muy grandes y se vuelven cada día más grandes porque creemos nosotros que los adultos nomás vivimos un mundo importante. Los jóvenes hay una dimensión ahí que para ellos el concebir a un Dios es grandioso porque de pronto en el mundo de ellos es difícil la vida. Y creo que Sí. viendo a David, que era tan pequeño también, en edad también, ellos lo asimilan y pueden salir un poco de sus problemas. ¿Por qué no hoy día la gente que está con el virus COVID? Eso quería aportar, pastor. Muy bien, muy buena aportación. Sí, los jóvenes, habíamos hecho mención de que a esa edad vemos los problemas pequeños enormes, ¿verdad? Las desilusiones, la depresión, la ansiedad. Para todos estos momentos es muy bueno el anunciar o el compartir esta historia porque el enfoque de ella es pon tus ojos en Jesús, pon tus ojos en Dios y Él va a actuar. No importa qué tan grande sea el problema, Él va a actuar para tu bien. Y en esta parte también es recordar en cuanto a la oración, que Dios no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. ¿A qué voy con esto? Es que los israelitas querían un rey, pero ese rey no funcionó como ellos quisieran o para su beneficio. Les dio lo que necesitaban en David. Y lo vemos ahora cuando se enfrenta con Goliat. ¿Ok? Vamos a continuar. Vamos con temas importantes. La genealogía de Abraham. Vamos a una parte que es la genealogía. En especial, el libro de Mateo habla mucho sobre la genealogía de Jesús. De hecho, es muy común que cuando Jesús cumple o hace algún milagro, Mateo dice, y esto ocurrió para que se cumpliese lo escrito por el profeta, y da el nombre del profeta. También el libro de Mateo comienza con una genealogía diciendo de dónde venía Jesús, de dónde venía la familia, para mostrar que se había cumplido la profecía de que, conforme a la descendencia que había dicho Dios, de ahí vendría el Salvador. Ahorita voy a leerles un poco de información y después se las mando al grupo de WhatsApp para que ustedes la tengan. Empezamos en la genealogía de Jesús con Abraham. Abraham recibió la promesa en Génesis 12 y 17. ¿Cuáles fueron estas promesas? Fue, de su familia vendrían reyes. Por medio de su familia, Dios bendeciría a todo el mundo. Y también Dios prometió a Abraham la tierra de Canaán. Ahí empezamos con la genealogía. Seguimos con Jacob, el padre de las 12 tribus. A él se le profetizó que no quitaría el cetro de Judá, ni el símbolo de poder de entre tus pies, hasta que venga Silo, y en torno a él se congreguen los pueblos. O sea, la dinastía de reyes y el rey eterno iban a ser de la tribu de Judá. ¿Okay? Rahab o Rahab. La prostituta de Jericó es la madre de Boz, un ancestro de Jesús. Boz vive en Belén y se casa con Ruth, una moabita, quien es la bisabuela de David, y a ella la encontramos en el libro de Ruth. Isaí, el nieto de Boz, vivía en Belén y tenía 10 hijos, 8 varones y
2 mujeres. Más adelante vemos cómo se divide ya con David la línea. Se divide en las 2 columnas que proceden de David, demuestran que Jesús es el hijo de David legalmente, tanto por la parte de José como por sangre por parte de María. Ambos eran descendientes de la tribu de David. De la parte legal, José, como el padrastro, o como el padre imputado a Jesús. Y por sangre era hijo de David por María. Con eso cumpliendo que Jesús era descendiente de David y que venía de la casa de los reyes, cumpliendo también con la profecía de que de David vendría un rey eterno, un rey que no pasaría, que sería señor de David. Jesús verdaderamente es el Hijo del Hombre. En su linaje hay gente pecaminosa, escandalosa, y aún así Dios les demostró gracia. Y podemos pensar que tal vez la más escandalosa es Rahab, o que era la más pecadora, pero analicemos bien el linaje. El mismo Jacob mintió para quitar la primogenitura a Esaú. Abraham mintió por miedo. Pidió a Sara que dijera que fuera su hermana. Quisieron echarle la mano a Dios con la promesa a través de la sierva que tenía Sara, y de ahí salió Ismael. También vemos cómo en el caso de David pecó. Vemos algo en la genealogía de Jesús, que es gente que ha recibido misericordia. No merecían la gracia de Dios, pero por misericordia Dios les rescató y los pone en el árbol genealógico de Jesús. Ahora, ¿con qué propósito es esto? Para mostrar que Jesús sería perfecto, que a diferencia de todos ellos, Jesús nacería sin pecado y que vendría para rescatarlos. Podemos ver la genealogía de Jesús y ver la gente pecadora, y podemos vernos reflejados en esa gente. Podemos ver nuestro pecado, ver nuestra condición, y en especial ver cómo la gracia de Dios sobreabundó en nuestras vidas. Nosotros no merecíamos misericordia, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Hemos pecado y Dios nos ha redimido, nos ha hecho suyos. ¿Ok? ¿Hasta ahí algún comentario? No, pastor. Muy bien. Esta información y la columna se las voy a mandar mañana con el video al grupo de WhatsApp. ¿Está bien? Gracias, pastor. Ok. Bueno, pues vamos con la parte de la tarea. La tarea para la siguiente sesión será ver el video para la lección número 7, el video de YouTube, y también leer Segunda de Samuel, capítulos del 5 al 7 en sus Biblias. ¿Ok? Esa es la tarea para nuestra siguiente reunión el próximo martes. Ya estaremos comenzando con la lección 7 y será la penúltima lección que tendremos. Hace un momento les hacía el comentario que voy a reenviar la hoja del proyecto final al grupo de WhatsApp por si algunos no la tienen, para que puedan comenzar a trabajar en eso y podamos entregarlo a tiempo, y también pues concluyamos con este curso completamente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario en este punto? Pastor, Dígame. los capítulos del 5 a 7 son los que vamos a ver para la lección 7. Así es, donde nos vamos a enfocar para consolidar y considerar. Del 5 al 7. Bien. Así es. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? 5 a 7 de Samuel. Del segundo libro de Samuel. Muy bien. Y la siguiente lección. Con el favor de Dios, nos estaremos viendo el día martes a las 8 de la noche, hora de México. Y dependiendo de sus lugares, pues será a la hora correspondiente. Me parece que terminaremos el curso antes del cambio de horario aquí en México, así que pues no habrá ningún inconveniente. ¿Ok? Y si no hay nada más que agregar, entonces despidámonos con una oración. Oremos.
Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu misericordia y gracia ha sobreabundado en nuestras vidas. Porque en tu amor, Señor, nos has preservado, nos has dado promesas de perdón y vida eterna a tu lado. Gracias, Señor, porque ninguna de estas promesas ha quedado vacía y todas las has cumplido en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que nuestro día a día nos fortalezcas con tu palabra, que nos ayude, Señor, a poner nuestra vista enteramente en ti, que confiemos plenamente en lo que tú nos has dado y que seamos guiados, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, tú conoces nuestras vidas, conoces nuestros muchos retos y nuestras dificultades. Pedimos, Señor, que estés con nosotros y seas nuestra fortaleza y dicha. Señor, en esta noche encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que nos pertenece a tu santo cuidado. Que tu santo ángel acampe a nuestro lado para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, pues hemos concluido con nuestra lección. Muchas gracias por su tiempo, por participar. Si hay alguna duda o algún comentario, con gusto pueden mandarme un mensaje por WhatsApp y si hay algo que quedó pendiente o que no quedó muy claro, estoy para servirles. Espero mañana después del mediodía haber subido el video y haber compartido la información que les dije. Que tengan una Gracias, buena noche pastor. y que Dios les bendiga. Igualmente, amén. Muchas gracias, pastor. Muy agradable su clase. Bendiciones y buenas noches. Buenas noches para todos mis hermanos. Buenas noches para todos. Igualmente, que Dios Bendiciones. les bendiga y les guarde. A todos. Vayan en la paz del Señor. Buenas noches, hasta la próxima clase.